están? Buenas noches, bienvenidos. Mariana Corradini. Buenas noches, ¿qué tal? Un nuevo lunes y con un tema de agenda que precisamente luego de las elecciones tomó más fuerza aún, que es la reforma laboral. Vamos a empezar a desandar estos temas que están ocupando buena parte de la agenda: reforma laboral, reforma previsional, reforma tributaria, pero hoy nos quedamos en la primera. Así es, y por ello hemos decidido invitar al vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina Córdoba, Marcelo Uribarren. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Marcelo, ¿cómo les va? buenas noches. Placer, gracias por invitarme. La pregunta que primero podríamos hacer es, ¿cómo ve el sector la necesidad de esta reforma? Bueno, si ponemos esto viendo el marco en el cual nos movemos, tenemos un problema de competitividad muy grande. La industria argentina tiene que salir a competir con precios que ya están estipulados, son precios internacionales, lo vive la industria textil, lo pueden ver prácticamente en cualquier sector, la industria automotriz, con precios internacionales muy bajos. Y en el precio está el componente de productividad local de la empresa y el componente que se llama competitividad, que es el que completa la productividad, que tiene que ver con el costo país. En el costo país está, por supuesto, la infraestructura, costos de inversión, que también aumentan los costos, combustibles, servicios, todo ese tipo de cuestiones, pero fundamentalmente los impuestos y el costo laboral. Dejando de lado el tema impositivo, de hecho, de todas maneras, creemos que la batalla que hay que dar son las reformas estructurales. Ahí tenemos un proceso de informalidad muy alta, justamente las crisis van llevando a que se vayan cayendo el sistema de empresas que tienen deteriorado sus fuentes de trabajo y van al mercado laboral negro. Ese es un problema serio que hay que resolver y obviamente el mundo ha cambiado muchísimo, se tiene que adaptar y en eso la reforma laboral es fundamental. ¿Qué elementos de la reforma laboral? ¿Qué debería contener necesariamente una reforma laboral? Bueno, lo primero, si analizamos que los convenios colectivos tienen 50 años, si analizamos también de que en esos convenios colectivos, doy una idea, un ejemplo, porque es difícil interpretar en pocas palabras algo que va a tener muchos puntos, pero yo doy tips nada más. Por ejemplo, que para el mercado laboral que ya está dejando el mercado laboral, o sea, que aquellos que hoy ya son adultos mayores, la estabilidad laboral era un valor, era un activo. Si hoy uno analiza un joven actual, la estabilidad laboral no es un activo. Tienen que pasar otras cosas en la empresa que deben ser tenidas en cuenta, que hoy no se toman en cuenta, para que ese joven quiera perdurar en la empresa, porque si no la rotación es muy alta. Bueno, la nueva reforma laboral tiene que interpretar estas nuevas necesidades que son muy diferentes porque es una sociedad muy distinta. Esa es una forma que tiene que ver con la actualización a un mercado laboral que cambió y hay después también un montón de asimetrías, como por ejemplo las cargas laborales. Cuando uno ve un producto argentino, nosotros tenemos que competir con productos extranjeros. Cuando vamos a buscar al mercado o aquellas empresas que nos traen productos extranjeros para que compitamos acá, ahí vemos que el costo laboral, la carga laboral sobre la mano de obra es muy alta, muy superior a lo de nuestros países vecinos, o sea, contra los que competimos, ni hablar de países orientales. Entonces, hay que analizar de qué manera el Estado puede bajar esa carga laboral sin, como se dice, tratando de perjudicar las finanzas públicas, pero hay cuestiones que deben ser tenidas en cuenta para que nuestros productos se puedan vender, puesto que convengamos algo, para que un país salga adelante tiene que generar riqueza, y la forma de generar riqueza no es comprando y vendiendo, sino produciéndola, ¿no? Con relación, Marcelo, a esto que se está planteando, ¿no? Que los convenios colectivos de trabajo ya no sean, digamos, la herramienta de acuerdo o de negociación, que también tiene que ver con el tamaño de las empresas, digamos. Argentina tiene muchísimas pymes que tienen una lógica de negociación que es diferente tal vez a las multinacionales. ¿Eso también debería entrar en una reforma laboral? Absolutamente. Hay un ejemplo típico que todo el mundo lo menciona, el de las bebidas gaseosas, una gaseosa local que tiene una salida muy baja con respecto a la de una multinacional, y los convenios colectivos se terminan decidiendo los sindicatos que están en las grandes corporaciones.
es tan dispar la capacidad de pago que tiene una empresa respecto de la otra, o por ejemplo aquellas empresas que están en Capital Federal, que tienen un volumen de negocio muy alto, a la de una empresa en un pueblo que tiene un mercado regional, algo mucho más local y de mucho menos potencia económica. Vos no podés poner a todos en la misma vara, eso es lo que hace el convenio colectivo actual. Y bueno, el problema... Acá hay algo que yo creo cuál sería el foco que hay que poner antes que todo esto. Hace 12 años que Argentina no genera un empleo privado formal. O sea, algo no está funcionando. Está claro que no está funcionando nuestra capacidad para generar riqueza, pero tampoco está funcionando la inversión para que eso pase y un mercado laboral que se va desvaneciendo justamente por esa falta de capacidad. Y si estas reformas se generan, ¿vos crees que se generaría empleo efectivamente? Yo creo que sí, tiene que ver con la inversión privada. Argentina es el país que menos inversión privada tiene en Sudamérica en los últimos 20 años, sacando a Venezuela. Y estamos comparando con países que a la usanza nuestra diríamos que son países inferiores, sin embargo tienen una movilidad laboral muy superior a la nuestra, por lo menos en estos últimos 20 años, y la inversión privada se ha caído justamente por el desaliento que tiene algunas cuestiones que tienen que ver con que se cobran los impuestos más altos del mundo y las cargas laborales también son de las más altas del mundo, y eso hace también que perjudique la movilidad ascendente, ¿no? Porque en realidad uno invierte en el empleado en función de la renta que tiene la empresa, y si la empresa no gana dinero es difícil que se pueda irradiar al mercado que la sostiene. Con relación, hablábamos antes de ingresar al aire acerca de un activo positivo que tiene, digamos, el sector industrial argentino. Vos lo decías, que es, digamos, precisamente los y las trabajadoras argentinas. Absolutamente, lo muestran las multinacionales que están acá, como por ejemplo la industria automotriz, que ven en el personal que trabaja el talento, la innovación, la creatividad que tienen, la capacidad que tienen para analizar o cambiar de escenarios rápidamente, de adaptarse. Bueno, tiene que ver un poco con la capacidad que tenemos nosotros, todo el ser argentino, para poder adaptarse a las distintas circunstancias que son de las más versátiles, de una esquina a la otra, prácticamente permanentemente. De una banquina a la otra. De una banquina a la otra, y eso hace de que el mercado laboral, allí haya un activo que se tenga que tener en cuenta, que creemos que es el potencial, pero ese activo hay que sumarle una gran cantidad de gente que vive en la informalidad, que ese es el punto más difícil, porque quizás sea fácil interpretar cuál es la necesidad del mercado laboral actual, el de los chicos jóvenes, entendiendo cómo se mueven ellos de diferente con respecto a ese mercado laboral anterior. Sí. Ahora, aquel que está en la informalidad ya no es ni tan joven ni tan viejo. Es un mercado que vive en la marginalidad, que para incorporarlo habrá que interpretar también las necesidades para que ellos puedan ser tenidos en cuenta, porque creemos que el éxito de la reforma laboral tiene que ver con la incorporación de estas personas al mercado formal. ¿Ustedes sectorialmente han sido convocados para participar de la redacción del proyecto, para conocerlo en profundidad? ¿Tienen los detalles? No tenemos los detalles, están bajo 5 llaves. La representante nuestro, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que está en el Consejo de Mayo representando a todo el mercado privado, o sea, a todos los privados, comercio, servicios, es el único representante privado del presidente de la Unión Industrial Argentina, que tiene una visión sobre esto. Nosotros lo valoramos muchísimo, representa también los intereses de la UE, que es un tipo que tiene su propia empresa, Martín Rapalini, es dueño de Cerámica Alberdi, es un empresario que ni siquiera hace la tarea de lobby, sino es el dueño y entiende perfectamente los vaivenes que tiene la economía argentina y las deficiencias del mercado laboral. Marcelo, nos queda poco tiempo, pero si pensáramos, ¿no?, en esto, bueno, es necesaria la reforma laboral, están esperando ser convocados y forman parte, digamos, de eso que decías, de este grupo, ¿no?, de mayo, pero que fue en julio, ¿no? Sí, exactamente. El Consejo de Mayo que fue en julio. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo, décadas, años, suponiendo una buena reforma laboral, que sea consensuada, que estén presentes estos sectores, cuánto es el tiempo para poder tomar y que se revierta la situación de Argentina de 12 años sin generar, digamos, un empleo? Bueno, como todas estas cosas van a llevar tiempo, pero lo importante es que esto simplemente lo más rápido posible. Yo pensaba, saldrás en el segundo semestre del año que viene, el gobierno está diciendo, habrá que ver, porque tú estás es decir,
esto se logra con consenso. Sin consenso no sabemos que no se logra nada. Están hablando de que van a ser extraordinarias en enero y febrero para apurar el desarrollo de la reforma fundamentalmente impositiva y laboral. Y bueno, ojalá tengamos reformas para mediados del año que viene. Yo, a modo de ser positivo, creo que Argentina tiene una oportunidad importante si hace las reformas estructurales, pero las tiene que tener. ¿Cuánto hace que trabajas en la industria? 40 años. ¿Es la primera vez que escuchas hablar de reforma laboral? Sí, absolutamente. ¿Y qué te hace suponer que va a salir? Creo que Argentina viene en un deterioro, pero es feo decir, pero en una... viene desaprovechando oportunidades de manera permanente que no están relacionadas a esas oportunidades. La pérdida de oportunidades en función de las capacidades que tiene y que podría hacer. Argentina debe ser otro país. Y para que sea otro país, tiene que ordenarse de una buena vez, tiene que ordenar todo su sistema laboral, su sistema para generar riqueza, para que cuando eso se ordena, allí decimos 2% es un interés razonable y el mundo está a 5% anual. Entonces, para un empresario saber de que todo aumenta de una manera, de una vorágine permanente. Yo les voy a dar un ejemplo. Hace 20 años que Brasil tiene una inflación del 5% anual y cuando uno analiza el universo industrial de Brasil son empresas medianas y grandes. Cuando uno analiza el universo industrial de Argentina son empresas pymes. El empresario llega a hacer pyme, va al banco, busca un crédito a largo plazo a baja tasa, no lo consigue porque con la inflación es promedio del 50% anual, eso no se consigue y sigue siendo pyme. No hay ese desarrollo y ese músculo que necesitan las empresas para poder pegar el salto hacia arriba. Entonces necesitamos un país normal. Las condiciones en potencial Argentina tiene. Si se logran las reformas, la oportunidad la vamos a tener. Si no se logran las reformas, yo creo que no. Gracias. Marcelo Uribarren de la Unión Industrial Argentina, vicepresidente primero de hace tantos años, precisamente que trabaja en la industria cordobesa y que representa a sus pares también. Así que muchísimas gracias por estos aportes. Pausa y Y venimos. volvemos con el tratamiento de la reforma laboral desde el punto de vista del derecho. Y para ello está en nuestros estudios la presidenta del Colegio de Abogados, Itatí de Marchi. Ya volvemos. Bloque seguimos hablando de reforma laboral. En nuestros estudios la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Itatí de Marchi. Gracias, Itatí, por sumarte Buenas a este noches. debate que propusimos esta noche. Muchas gracias a ustedes dos. Muchísimas gracias por el espacio, por la generosidad. Desde una mirada vinculada con tu expertise, ¿hace falta una reforma laboral? Bueno, en primer lugar, debo aclarar que voy a hablar como laboralista. Por supuesto. Como asesora sindical, independientemente de ser presidenta del colegio. Bueno, sí, la primera pregunta es sí. La primera respuesta es sí, pero estamos en tiempos de falacias eficaces, de mentiras que parecen verdad. Y eso es algo muy peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice, por ejemplo, en esta reforma que se está planteando, que los jóvenes van como una especie de aves libres, que van de un trabajo al otro, con mucha felicidad, con mucha alegría, intentando, porque cambió el paradigma. En realidad no cambió el paradigma. En realidad esta reforma que se autoproclamó como la modernización laboral no tiene un artículo que hable de los trabajadores y las trabajadoras de plataformas digitales. ¿Y eso por qué es? A la gente, a los ciudadanos se les ocurre pensar por qué no regularon uno de los trabajos más precarizados que hay hoy en día, el trabajador de Rappi, el trabajador de Pedido Ya, el trabajador de Uber, el trabajador de... ¿Por qué? ¿Por qué no se reguló? Si esa es la reforma que debería haber. No se reguló porque no conviene regularlo. Porque son trabajadores que están en la informalidad con un fraude, literalmente, sin monotributo, con monotributo, perdón, en el mejor de los casos, sin cobertura social, sin ART. Hace muy poquito tiempo se supo en Córdoba Capital que un trabajador
bastante avanzado en edad, digo, porque también hay otra falacia que tiene que ver con la franja etaria, ¿no? Los jóvenes bastante avanzados en edad que se había quedado sin trabajo, estaba en su moto entregando una pizza y en una intersección muy conocida de calles de Córdoba Capital, lo atropella un auto y queda gravemente herido. Un transeúnte, antes de que se bloqueara el celular, como se bloquean automáticamente, alcanza a ver el último mensaje de la empresa y la empresa le pregunta si había entregado la pizza. El transeúnte le alcanza a avisar a ese fantasma, que es un empleador, ¿no? Que es un empleador como cualquiera de nosotros, solo que está como atrás del mundo digital, de este mundo del metaverso, ¿no? Le alcanza a avisar que el trabajador se había accidentado y automáticamente lo desloguean. Entramos en una época muy complicada de decir cosas, de inclusive repetir cuestiones que son mentirosas. El deslogueo es un despido. El loguearse es una contratación. Entonces entramos en este mundo de venir con nosotros a vivir la aventura de manejar entre dos colectivos con tu propia moto, con tu propio casco, pagate el monotributo, si te caes no hay quien te cubra. Entonces, en una Argentina que necesita una reforma laboral, por ejemplo, incluir en el mundo laboral a estos trabajadores. ¿Cuál es la solución? ¿Hay un gran porcentaje de informalidad? Claro que lo hay. ¿Hay un gran porcentaje de desempleo? Claro que lo hay. ¿Hay cada vez menos trabajadores en el trabajo formal? Claro que sí, es cierto. La reforma que hoy se plantea, que hoy está en tapete, ¿es la solución? Claramente no, y no lo digo yo, lo dice un repaso histórico, ¿no? En estos últimos 40 años, claro que hubo intentos de reforma laboral, que intentaron esto mismo, con esta misma fórmula de disminuir, de precarizar de derechos, de discutir, de eliminar las indemnizaciones, de hacer indemnizaciones magras, y estrepitosamente fracasaron poniendo el empleo en límites exorbitantes. Volvemos a repetir la historia aún peor. Pero además... Esa fue la de los 90, ¿no? Claro, la de los 90. La ley 2403, la ley se le llamó en la doctrina no solamente de la Argentina, sino en la doctrina de derecho comparado las leyes basura del derecho del trabajo. Excluyeron a muchísimas personas a la vera del camino del desarrollo. Pero pienso yo, ¿no? Porque hablamos, entrándonos, si les parece la reforma. Sí, por favor. Sí. La reforma te trae el ahora 12 en indemnizaciones. Sí. Sí. Ahora, la reforma te trae un tope de indemnización de hasta 10 salarios. Sí. ¿Quiénes son los más perjudicados entonces? Los que por otro lado dicen que van a incentivar con un salario de mayor productividad. El que conservó más de 10 años el trabajo es porque claramente demostró, digo, si no, nadie va a tener un trabajador que no demuestre tener productividad. Entonces estamos premiando el salario por productividad, pero estamos despidiendo con un tope de más de hasta 10. Es raro. Es confuso, digo. A mí me generaría ruido. Pero además el año pasado, en julio del año pasado, 2024, ya se hizo una reforma integral en el derecho del trabajo. ¿Es así o no? Nos rige la ley bases desde julio del año pasado. Pero ese segmento no pasó por la justicia lo frenó. La justicia frenó el 7023, el DNU 7023 anterior. Se intentó una reforma integral del 7023 y quedó en el Congreso la 27742, que es la llamada ley bases. ¿Qué pasó a un año? ¿Cuáles son la demostración? ¿Hay más trabajo por formal? ejemplo, no. La del colaborador o cómo se llama. Claro, los colaboradores o trabajadores independientes. Esta posibilidad, una cosa rarísima. Un trabajador independiente que tiene la posibilidad de contratar a otros trabajadores independientes en los que no haya ningún tipo de relación un miedo a la relación de dependencia. Un miedo a la formalidad. Ahora voy a decir, bueno, si queremos ver números duros, estadísticas, ¿qué pasó a más de un año, a casi un año y medio? Lo decía recién el prepinante. ¿Hubo mayor registración? No, estamos en la misma crisis. Y ya pasó un año y medio, ya hay como para hacer un número, digamos. Claramente no es la solución. Históricamente Argentina ha demostrado que no es la solución. Bueno, no vamos a poner tan en pesimista. ¿Qué creo que está pasando? Creo que es un disparo al sindicalismo. Sí. ¿Por qué creo que es un disparo al sindicalismo? Son los odiables, ¿no? Como muchos otros odiables. Claro, sí, es cierto que hay convenios de mucho tiempo, es cierto, sí, podemos charlarlo, sí. Ahora, el punto es el siguiente, el sindicato, la entidad sindical es quien discute tu salario, ¿no? Entonces, la reforma lo que quiere es dejarte en soledad. Y priorizar esto de que la reforma quiere priorizar el convenio de la empresa por sobre el convenio de los sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la empresa? Poner a competir un trabajador con otro. Antes, el trabajador que sabía que los derechos que venían hacia él, porque el sindicato lo conseguía, venían también hacia el otro, no competía con su compañero para que su salario no sea perforado. Porque hay una realidad. Los salarios
no pueden ser perforados, se determinan por paritarias de acuerdo a la inflación, de acuerdo, porque no es el problema, los salarios no son el problema del consumo, ¿no? Siempre existió el premio por productividad, el incentivo por asistencia, el incentivo por cumplimiento mayor de los objetivos, el premio al mayor esfuerzo. Ya estaba eso no había nada que reformar. Lo cierto es que lo que ahora quieren hacer es perforar el salario y que el empresario sea quien decide a través de un delegado qué te corresponde a vos por ser el mejor alumno. Lo cual te pone en una situación de mayor individualismo que el que estamos viviendo porque competís con tu compañero inevitablemente porque querés pagar más, para que querés cobrar más para llevarlo a tu familia. Más las 12 cuotas, más el tope de 10 años. Lo cierto es que vacaciones, licencias. Las vacaciones no entran en la base indemnizatoria. ¿Eso qué quiere decir? Si yo he trabajado durante 15 años en una empresa, sé que demostré la productividad Sí, y zaraza, la base indemnizatoria, digamos, ¿qué se le pone en mi indemnización? Ahora se pone el SAC, que el SAC se paga medio sueldo y medio sueldo, pero se compartimenta. Todos los meses yo tengo un porcentaje de SAC. Hoy es parte de esa indemnización. Quieren sacar todo eso y volver a los famosos ticket canasta. Los ticket canasta, que también es maravilloso, porque se habla de la modernización laboral, el país que viene, cómo vamos a estar de bien, qué felices que vamos a ser, y sin embargo los ticket canasta en el 2001 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que había generado una crisis terrible y vuelven los ticket canasta como una promesa de felicidad. Lo cierto es que esta no es una reforma que esté pensada para las pymes. Esta es una reforma, a mi criterio, que está pensada para las multinacionales, que son las plumas. Ni pensar que vaya a generar trabajo. No, de ninguna manera. Porque viste que dicen reforma para generar más empleo. De ninguna manera. Yo soy una trabajadora y sé que la forma de que me registre una empresa y trabajar es trabajar 13 horas, es que me despiden y me paguen en 12 cuotas y que además el tope es de 10 años. Y me subo una moto y soy de pedido ya y estoy en el trabajo informal. Soy mi propio jefe. Soy mi propio jefe. Manejo mis propios tiempos. En una falacia que hasta decido creerme, porque lo otro, el trabajo informal, es hasta desincentivante. Y la pyme, en realidad, lo que la ahoga a la pyme es la carga tributaria. Porque una pyme no puede tener la misma carga tributaria que una multinacional, pero ese es un debate que no queremos dar. Empezamos por el eslabón más débil, cuando en realidad la primera reforma que habría que hacer, desde un lugar humilde lo digo, es la reforma impositiva. Una pyme no puede estar pagando por cargas sociales lo mismo que paga una multinacional. Desde ese lugar, la pyme entendería que si la carga social es menor a la de la multinacional, entonces la carga del trabajador no es tanta. Es que como Estado no queremos decirle, oiga, multinacional, usted tiene que pagar más que la pyme. Y ahí hay una desigualdad. ¿Cuál sería el desafío, Itatí, entonces? Pensando en que esto ya es un hecho, en que la Cámara Legislativa va a estar a disposición de tratarla, que la Unión Industrial Argentina también está dispuesta a tratarlo. Yo confío profundamente en la clase trabajadora. Confío profundamente en la movilización. Sí, más allá que la movilización, confío en la conciencia de la clase trabajadora. Confío plenamente en los profesores, profesoras, en quienes democratizamos el derecho al trabajo, en quienes sabemos que esto ya pasó, en quienes vimos muchos trabajadores de los automotrices yéndose con acuerdos espurios de indemnización para no llegar a una cosa así. A quienes sabemos perfectamente que esta historia ya la vivimos y que la pueden contar como quieran, digamos, pero esta historia ya la vivimos. ¿Y qué veo yo? Que hay una reforma para hacer, claramente. Y esa reforma es esta, de poner las cosas a su nombre, de decir una pyme no puede pagar lo mismo de carga social que una multinacional, de decir hay que darle lugar a las cooperativas, a las economías populares, que están pidiendo solamente el hecho de que se las reconozca como tal, porque ya generaron un grupo humano que inclusive trabaja con sus manos muchas veces y trabaja con su propia comunidad y le pide al Estado ser reconocido. Este binomio registración-no registración hace que personas trabajadoras como las de plataformas digitales nadie les nombra. Porque resulta que la reforma laboral, que una de las cosas, lo vemos todo el tiempo, salimos a la calle y vemos 3 o 4 trabajadores de plataformas digitales. No es un tema para reforma. Bueno, gracias, fue un gusto. Seguro que para que podamos volveremos a hablar acerca cuando ya estén puestos todos los artículos en su lugar, seguramente te volveremos a llamar y cuando se conozca, ¿no? Lo decía también Uribarren,
ni siquiera la Unión Industrial Argentina tuvo acceso a eso. Bueno, supongo que tampoco la parte, digamos, que está vinculada a los sindicatos. Hay un borrador de proyecto de Ramiro Díaz dando vuelta, que ese es el sobre el que hablé. Pero muchas gracias. Gracias, Itati de Marchi. Volvemos, una breve pausa y ya nos despedimos y les decimos cómo pueden también volver a retomar estos contenidos audiovisuales. Bueno, qué interesante programa, Paula. Está mal que lo Dos digamos posturas. nosotras, pero estuvo bueno poder escuchar dos posturas muy claras, poder escuchar sectores más vinculados con la industria y también otros más vinculados con el trabajo. Veremos cuándo se devele concretamente cuáles son los artículos que efectivamente tiene esta reforma laboral y en esto sí coincido con Itati, seguramente va a salir. Por otro lado, y decíamos con Mariana, poder pensar en esto, ¿no? En la necesidad de una reforma laboral, pero cuáles son los actores que están allí. Por eso decidimos estos invitados que representan a dos sectores y actores como es el de los industriales, empresarios, y por otro lado, la representación de los trabajadores, de los sindicatos, de las asociaciones. Poder enriquecer el debate, ese es el objetivo. Luego están ustedes en sus reflexiones y por supuesto estarán los legisladores también en diciembre. Vamos a agradecer también, como es habitual, a las personas que técnicamente hacen posible este envío, periodistas, la gente de UniTV, a Erika Fecia por el peinado, a Andrea Peretti por el maquillaje y por supuesto a Lilou, que nosotras hoy estamos, digamos, con toda la indumentaria que es obvio para los eventos de fin de año. Exactamente. Ya estamos en noviembre, además. Para ir y elegir, porque ya estamos casi cayendo en el último mes del año. Claro, noviembre ha comenzado y por ello también comienzan los eventos y en Lilou pueden encontrar toda esta indumentaria. Por otro lado, decirles que pueden recuperar los contenidos los jueves y los domingos a la hora 21:30 y también en las redes sociales de Periodistas BM. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Chau.